Hoy quiero hablarles de algo que conocemos bastante poco y que para los argentinos es muy importante, que es el arte jesuítico guaraní. Y por eso junté acá algunas de las obras que son propiedad de la Fundación La Santa Faz y que son parte del legado que recibimos del arquitecto José María Peña, el fundador del Museo de la Ciudad y el precursor de la Feria de Anticuarios de San Telmo. Eh, Pienso que para nosotros que somos esa fusión, ¿no es cierto?, entre lo americano y lo europeo, esa particular forma, ¿no es cierto?, de darse el origen de nuestra patria, es muy importante estudiar en el arte, en donde se da esa fusión de una manera palpable y que uno puede investigar y puede ver los orígenes y puede ver cómo se recepcionó el mundo estético y cultural europeo y cómo se enriqueció por el mundo aborigen, el mundo indígena. Encontrar estas obras de arte y estudiarlas es sumamente importante y es algo extraordinario, ¿no es cierto? Es verdaderamente un proceso de fusión cultural, de encuentro de dos culturas bien distintas, pero como todo lo que es distinto, complementario, ¿no es cierto? Si se encuentra en el diálogo, en el respeto, en el amor, como es la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, de encontrarnos con el otro como un hermano. Así que quería contarles un poquito la imagen principal que ustedes ven acá, es la de San Ignacio de Loyola, que es un hombre extraordinario. Piensen que él nació en 1491, ¿no?, justito antes del descubrimiento de América, y murió en 1556. Es importante la cronología, que la vayan siguiendo para darse cuenta cómo actúa el Espíritu Santo cuando quiere algo. En 1534 fundó la Compañía de Jesús con unos compañeros suyos, principalmente de la Universidad de París, la fundó en Roma y en 1540 fue aprobada por el Papa Paulo III. Bueno, fíjense que en 1553, es decir, hacía 60 años se había descubierto América, todavía vivía San Ignacio de Loyola. Él manda dos misioneros que llegan a lo que actualmente sería el territorio de Brasil, que es el español San José de Anchieta y el portugués Manuel de Nóbrega. Así que imagínense, ¿no?, en esos momentos tan fundacionales, esos hombres europeos que tenían ese afán de servir a Cristo y de hacerlo todo para su mayor gloria, llegaron a las tierras de América y fíjense que 50 años después, en 1603, el gobernador del Río de la Plata, Hernandarias, modificó la legislación acerca del trabajo de los aborígenes. Lo hizo en orden a que no se beneficiaran, ¿no es cierto?, los españoles con el fruto del trabajo de los aborígenes, sino que los propios aborígenes pudieran gozar el fruto de su trabajo, como evidentemente debe ser. Y entonces en 1608 creó, con esta legislación modificada que fue aprobada en España por el rey, creó las reducciones jesuíticas guaraníes, que posteriormente llegaron a ubicarse en muchas regiones: Guairá, Itatín, Tapé, Uruguay, Paraná, y las áreas guaycurúes del Chaco, es decir, territorio que actualmente ocupa Brasil, Argentina, Paraguay y un poquito de Uruguay. Bueno, esta historia, es decir, imagínense que rápido, ¿no es cierto? Es decir, San Ignacio de Loyola murió en 1556
y ya en 1608, es decir, unos 50 años después de su muerte, ya se encontraba esta estructura de los jesuitas, que habrá durado unos 200 años más o menos, desde la entrada de los jesuitas en América hasta su expulsión, porque en 1759 el marqués de Pombal logra la expulsión de los jesuitas en Portugal y por lo tanto también en el imperio, ¿no es cierto?, de Brasil. En 1763 el rey Luis XV, de Francia, decretó la disolución y embargó los bienes de los jesuitas, y en 1767 la corona española expulsa a los jesuitas a través de la pragmática sanción que hace el rey Carlos III. Bueno, finalmente en 1773 el Papa Clemente XIV, mediante el breve Dominus et Redemptor, suprime la Compañía de Jesús. Es una página muy negra, muy oscura de la historia de la Iglesia y de las influencias, ¿no es cierto?, de los poderes de este mundo en la historia de la Iglesia. Pero Dios siempre se sale con la suya. Y fíjense que Catalina la Grande, ¿no es cierto?, la zarina de Rusia, que era originalmente prusiana, alemana, ella comprende que acá hay un montón de mano de obra extraordinaria, ¿no es cierto?, todos esos jesuitas que eran hombres llenos de celo y llenos de fervor y que podían colaborar en el proceso de europeización de Rusia, que había empezado el zar Pedro de Rusia, y entonces los convoca a su territorio, y ahí es donde ellos sobreviven, pero no sobreviven, es decir, quedándose en las trincheras, ¿no?, sino que siguen haciendo obras extraordinarias, ¿no? Y entonces, si bien en 1773 fueron suprimidos por el Papa, en 1789 el obispo John Carroll, que era un ex jesuita, funda la Universidad de Georgetown, cerca de Washington, en Estados Unidos, la primera universidad católica que hay en los Estados Unidos y que subsiste hasta el día de hoy, y que después, cuando fueron restituidos la Compañía de Jesús, entonces esa universidad pasa de vuelta a las manos jesuitas. Bueno, en 1801 el Papa Pío VII emitió el breve Catholicae Fidei, donde se aprueba la existencia de la Compañía de Jesús, que sobrevive en Rusia. Es decir, él la reconoce, esos jesuitas que recibe hospitalariamente la zarina Catalina de Rusia. Y en 1814, una vez que desaparece Napoleón de la escena, que era uno de los que mantenía, ¿no es cierto?, esta imposibilidad de restituir plenamente a los jesuitas, el Papa, también Pío VII, firma la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, restaurando universalmente la Compañía de Jesús. Es decir que, bueno, fue un episodio negro que duró un tiempito demasiado prolongado, lamentablemente, pero terminan volviendo los jesuitas a la Iglesia Universal, también, ¿no es cierto?, a nuestra patria. Bueno, como les decía, en el 1600, siguiendo estas ideas de Hernandarias, que era un gobernador nativo, ¿no es cierto?, que había nacido en Asunción, se creó la llamada, en 1604 se creó la llamada provincia jesuítica del Paraguay, que abarcaba los territorios habitados por los indios guaraníes, compuesto por grandes extensiones de tierra que se llamaron estancias, dentro de cuyo territorio los jesuitas instalaron un total de 30 misiones. La provincia estaba
regida por un padre provincial que era designado y dependía directamente del general de la Compañía de Jesús en Roma. Y el conjunto de las misiones tenía un padre superior, y en cada una de las misiones existían uno o más padres que cumplían diversas funciones, la principal de las cuales era atender a la evangelización y a los aspectos religiosos, entre ellas las actividades de culto. Es decir, que si bien fue una gran tarea de inculturación, ¿no es cierto?, de la que llevaron adelante los jesuitas, evidentemente la fe fue la motivación primera, ¿no es cierto?, y la conversión de los guaraníes a la fe cristiana y la salvación, ¿no es cierto?, espiritual de las almas fue la primera motivación, como tiene que ser siempre en la iglesia, ¿no es cierto?, porque nuestra patria no es este mundo, ¿no es cierto?, sino que somos peregrinos que caminamos hacia la vida eterna. Bueno, les cuento un poquito cómo se organizaban, porque es muy interesante y es un fenómeno que verdaderamente nosotros no conocemos suficientemente, aun cuando deberíamos conocerlo mucho, valorarlo mucho, mostrarlo mucho, restaurarlo mucho, cuidarlo mucho, porque verdaderamente es un patrimonio cultural muy importante y muy actual, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo, en donde se entiende la evangelización como un diálogo, como una invitación, ¿no es cierto?, a aceptar libremente la fe en Cristo y a transmitirnos y comunicarnos los bienes que mutuamente tenemos todos los hombres. Bueno, estas misiones fueron también llamadas reducciones. Estaban organizadas con la estructura de los cargos públicos similares a las ciudades españolas. En cada una de ellas existía un jefe superior, alcaldes, regidores, que integraban el cabildo. Cargos que eran todos ellos ejercidos por los indios, principalmente por los caciques, aunque no poseían iniciativa propia y tenían solamente la función de ejecutar directivas de los sacerdotes que dirigían la misión. Atendiendo al objetivo que ellos tenían de civilizar a los indígenas, los jesuitas lograron insertarse en su estructura social. Primero lograron la sedentarización, eran nómades los guaraníes, ¿no es cierto?, y entonces lograron la sedentarización mediante el establecimiento de poblaciones que constituyeron las misiones y mediante el cultivo de la tierra, ¿no es cierto?, que es lo que hace que el hombre deje de ser nómade y de vivir de la caza y de la pesca para vivir del fruto de la agricultura y también de la ganadería. Los guaraníes se encontraban en un estado tribal. Los caciques eran principalmente jefes guerreros cuya autoridad se centraba fundamentalmente en los aspectos materiales de la vida del grupo. También tenían jefes espirituales. Esos jefes espirituales eran chamanes, también llamados payes, que tenían un ascendiente sobre la población de tipo religioso y particularmente tenían la capacidad de intervenir frente a las enfermedades. Por lo tanto, los jesuitas, que tenían como fin la conversión religiosa, le dieron una mayor importancia a los caciques que a los chamanes, ¿no es cierto? Y justamente también por eso fue muy importante la botánica, muy importante la medicina, muy importante las farmacias, ¿no es cierto?, el establecimiento de modos de ofrecer curaciones a los indígenas para de alguna manera desarraigar la costumbre de recurrir a los chamanes y a sus prácticas más mágicas. Entonces así obtienen la conversión de los caciques que propician la del resto de la tribu.
Los jesuitas fueron transformando gradualmente las costumbres de los indígenas, atendiendo principalmente a aquellos aspectos más contrarios a los principios de la religión cristiana, como eran la antropofagia, ¿no es cierto?, el comer seres humanos, ¿no?, y la poligamia, es decir, el tener varias esposas. Orientaron la organización familiar de la tribu en base de la monogamia, para lo cual construyeron en sus misiones un tipo de habitaciones que se conocen como tiras. En cuanto unidades de habitación eran contiguas, pero en cada una habitaba una sola familia, destinando la primera de esas tiras, ¿no es cierto?, de casas a la familia del cacique. En otros aspectos no modificaron mayormente las estructuras culturales y sociales. Por ejemplo, sostuvieron el idioma indígena, el guaraní, que los jesuitas aprendieron y que organizaron, es decir, dándole una gramática, una estructura escrita, ¿no es cierto?, porque ellos aplicaron, ¿no es cierto?, la gramática de las lenguas europeas a esta lengua indígena. Las comunidades que formaban las misiones tenían una estructura económica primitiva, practicaban economías de subsistencia y así pudieron mantener sus características, conforme a las cuales el concepto de propiedad quedaba limitado a los utensilios personales, es decir, la propiedad era común y la propiedad privada tenía que ver con los utensilios que cada familia necesitaba para su propia vida. El proceso educativo de los indígenas en cuanto a la dedicación organizada al trabajo productivo de tipo agrícola y ganadero resultaba compatible con la disponibilidad en común de los bienes de uso, de consumo y de uso, que concordaba además con las prácticas usuales de las comunidades de las órdenes religiosas cristianas. Es decir, las órdenes religiosas, entre ellos, por ejemplo, los jesuitas, tienen comunión de bienes, ¿no es cierto? Es decir, los bienes son de la comunidad. Entonces la tierra, ¿no es cierto?, eso era de uso común. Una cosa sumamente interesante. Por otra parte, si bien algunos misioneros jesuitas eran expertos en la asistencia de enfermedades, como un médico húngaro, el padre Asperger, que se hizo jesuita después de recibirse de médico, la medicina se encontraba todavía en condiciones muy precarias desde el punto de vista de su desarrollo científico, por lo cual no solamente continuaron aplicando en gran medida las prácticas curativas mediante el empleo de hierbas, sino que a partir de ello lograron conocer las propiedades efectivamente terapéuticas de muchas de esas hierbas, ¿no? Y hoy cuánta medicina homeopática utiliza esos estudios que realizaron en su momento los hermanos jesuitas. De tal manera que los jesuitas pudieron realizar a lo largo de todo el tiempo en que tuvieron las misiones a su cargo, un proceso de civilización de los indígenas que no violentó sus hábitos culturales, sino que los adaptó a sus objetivos civilizadores y religiosos, permitiéndole progresar en numerosos aspectos, como los relativos a la construcción de poblaciones y a las técnicas del cultivo y de la cría del ganado. En ese sentido, cuando se da la supresión de los jesuitas, la historia es muy variopinta, ¿no es cierto?, de las misiones. Hay misiones que quedan deshabitadas, hay misiones que se mantienen habitadas, pero con la misma vida, ¿no es cierto?, de los indígenas. Hay misiones que son entregadas a otros religiosos para que sigan adelante con sus historias, y entonces también por eso hay misiones en las cuales no encontramos nada original, porque siguieron con su vida, y entonces es como hoy encontrar en Buenos Aires edificios de la época colonial, ¿no es cierto? Vamos a encontrar muy poquitos y los vamos a encontrar muy transformados. Pero en esas misiones que
que quedaron en desuso y que bueno, la selva la fue destruyendo y ganando. Bueno, de alguna manera se preservaron elementos que recién se descubrieron se redescubrieron en el 1900 y que conservan un patrimonio artístico y cultural sumamente importante, y que la verdad es que debemos todos ser muy conscientes de la importancia de la preservación de ese patrimonio, porque en muchísimos aspectos han sido saqueadas, ¿no es cierto? Y las imágenes y la arquitectura, ¿no es cierto? Y todos los utensilios que había en esos lugares muchas veces hoy se encuentran como parte de colecciones privadas, ¿no es cierto? Como es el caso, ¿no es cierto? Fíjense esta imagen de San Ignacio de Loyola, o esta imagen de San Juan Nepomuceno, o estas dos imágenes que parecerían ser como imágenes de ángeles, pero que no llevan alas, y después esta imagen del niño Jesús, con el mundo, el orbe, ¿no es cierto?, en sus manos como Señor del universo, y esa de la Virgen con el niño en sus brazos, nos muestran por la hechura, ¿no es cierto?, que mantienen esa forma cilíndrica del árbol, ¿no es cierto?, en el cual fueron tallados, y después tienen una estructura que se pueden separar, ¿no es cierto?, las manos, y por esa razón pierden muchas veces las manos, como por ejemplo en este caso, ¿no es cierto?, porque al ser separables en muchos casos las han perdido, porque entonces se podía hacer, una persona que conociera menos de escultura podía hacer la parte del cuerpo, y una persona que conociera más de escultura las caras y las manos, que suponen una mayor habilidad. Estas imágenes se llaman estatuas horcón, mantienen la estructura del tronco, y ya les digo, se les pone la cabeza y se les pone las manos, y se les saca la cabeza y se les saca la mano. Por eso lamentablemente muchas veces hay imágenes, tanto en piedra como en madera, que han perdido, ¿no es cierto?, esos elementos más preciosos, muchas veces justamente por esto que les digo de ese saqueo, ¿no?, de estas obras de arte. Bueno, hay grandes esfuerzos, ¿no es cierto?, que uno conoce en la historia del arte, y que son muy valiosos y que son muy para tener en cuenta, porque evidentemente es un aspecto que nosotros tenemos que conocer más y que tenemos que difundir más. Bueno, sobre eso quería contarles en primer lugar Léonie Matisse, ¿no es cierto?, que es una pintora francesa de fines del 1800, que muy jovencita va a estudiar a París, y que justamente en los años en que ella va a estudiar a París es que se permite la entrada de las mujeres en las escuelas de bellas artes. Así que es una de las primeras pintoras, ¿no es cierto?, francesa. Después ella tiene una hermana que está casada con un español, y entonces acostumbra a viajar a España, y ahí en España conoce a un pintor argentino, Villar de apellido, con el que se casa, y por eso se viene a vivir a la Argentina. Y después, porque su hijo empieza a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, y entonces está en todo este tema del reencuentro de las ruinas, entre ellas de las de San Ignacio, que son posiblemente las que están mejor conservadas y las más conocidas, y que son Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Ella tiene la oportunidad de viajar a las misiones jesuíticas en varias oportunidades y de hacer un relevamiento pictórico muy interesante, de lo cual nosotros tenemos varias obras que conocemos de ella, en donde nos cuenta, quizás la más importante es donde nos cuenta cómo es la estructura de una misión desde su plaza mayor, con su iglesia, con estas casas en formas de tira, pero también
nos cuenta cosas sobre, por ejemplo, la reunión de los caciques, o sobre cómo se hacían los matrimonios comunitarios, sobre las ceremonias del besamano, cosas interesantes que nosotros podemos conocer a través de ella por ese relevamiento que hizo ella misma en el momento en que se estaban descubriendo esas ruinas. Bueno, también hay un investigador muy interesante argentino que se llama Darko Sustersic, que es el director del Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio Pairó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y que a los 75 años todavía continuaba dando clases en la carrera de Historia del Arte de la UBA, y que dirige una maestría de cultura jesuítica guaraní en Oberá, en la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, este hombre ha hecho una obra extraordinaria, ¿no es cierto?, de revalorización, ha mostrado de manera muy científica desde lo que es la historia del arte, que los guaraníes no eran copistas de obras europeas, sino que pusieron su impronta personal, ¿no es cierto? Y hay elementos que son muy propios de ellos, como les digo, ¿no es cierto? Estas estatuas que se llaman horcones, de forma cilíndrica, también la mirada, ¿no es cierto?, que tienen las obras jesuíticas, que no están mirando al cielo como muchas veces hacen las obras europeas, sino que están mirando a la persona que les está rezando, porque el guaraní tenía interés, ¿no es cierto?, de relacionarse con sus santos, ¿no es cierto?, y por eso le importaba ese encuentro de miradas, ¿no es cierto?, entre la imagen y ellos. Y también otras características, ¿no?, de la fauna, de la flora, de cosas que hacen al mundo americano, ¿no es cierto?, y al mundo particularmente de esa zona, de los guaraníes, que ingresa en el mundo del arte. En el mundo del arte barroco, ¿no es cierto?, que era el mundo que se vivía en ese momento. Y por eso es muy interesante, posiblemente los dos grandes movimientos del arte americano durante el periodo barroco sería el arte cusqueño, que tiene que ver con el virreinato del Perú, que es extraordinario y que es muy importante, y el arte jesuítico guaraní, que es sumamente importante y es nuestro, o en parte, ¿no es cierto?, es nuestro, y por eso tenemos que conocerlo y valorarlo. Muchas de esas obras de arte están en lugares que no son adecuados. Por ejemplo, si ustedes van al museo de Udaondo de la ciudad de Luján, van a encontrar piezas de arte jesuítico guaraní, de misiones que han desaparecido, muchas de ellas. Bueno, eso algún día tiene que haber un gran museo, ¿no es cierto?, de arte jesuítico guaraní, posiblemente junto a las misiones, ¿no es cierto?, como hoy hay un pequeño museo junto a la misión de San Ignacio Miní. También en el Museo Hispanoamericano, ¿no es cierto?, Fernández Blanco, encontramos obras de arte, pero bueno, ahí sería bastante propio, ¿no es cierto?, porque es el museo de la ciudad de Buenos Aires que nos cuenta ese periodo, entonces está muy bien que lo tenga, ¿no es cierto?, además es la capital del país que tiene dentro de su territorio estas misiones. Bueno, él además hace un gran relevamiento fotográfico que es sumamente importante, sumamente valioso. El relevamiento fotográfico que hace este hombre, este Sustersic, sobre el arte jesuítico guaraní. Y es muy importante porque nos permite distinguir, ¿no es cierto?, lo que es una obra europea, lo que es una obra cusqueña y lo que es una obra propiamente de este encuentro entre las misiones jesuíticas
y la forma de ser del pueblo guaraní. Y él tiene también estudios sobre el hermano Brassanelli, que es muy importante porque él logra, posiblemente es el Miguel Ángel, por decirles, de este periodo. Bueno, logra verdaderas obras de arte en donde hay un encuentro entre, siendo él un hombre europeo, ¿no es cierto? Hay un encuentro en su arte de esta cultura americana y europea. Y por ejemplo nos dice Sustersic que particularmente es importante la fachada del templo de Concepción, en donde él pone 6 imágenes de escultores nativos de estilo guaraní que nos muestran, ¿no es cierto?, esta inculturización, ¿no es cierto?, del arte. Bueno, también hay otros autores, por ejemplo, Andrés Sansoni, que nos escribe cosas muy interesantes, ¿no es cierto?, sobre lo que es el arte jesuítico guaraní. Y dice, eran pueblos bellos, y un pueblo bello no se improvisa, pero tampoco puede planificarse la belleza. No es solo el fruto de un cálculo racional, ni de la capacidad de los arquitectos, ni de la cuidadosa planificación de la agrimensura. Por ese camino, en el mejor de los casos, se alcanzará la erudición estética y urbanística, pero entendemos que la belleza es otra cosa. Ella surge sola, donde se la reclaman hombres y culturas en su particular modo de ser y producir. Logran sintonizar con lo importante, con lo profundo. Y la sociedad jesuítico-guaraní sin duda lo logró. Es decir, eran bellos. Los pueblos guaraníes eran bellos. Tenían además una naturaleza sumamente bella, ¿no es cierto? Y vieron que el arte imita la naturaleza. Tenían una especial capacidad también para la música, ¿no es cierto? Que se ve, ¿no es cierto?, en los instrumentos musicales y en las músicas que, por ejemplo, en las misiones de Bolivia nosotros encontramos las partituras, ¿no es cierto?, de las músicas que se compusieron en ese periodo barroco americano. Pero también los jesuitas venían con belleza, eran almas bellas, almas que querían la mayor gloria de Dios, ¿no es cierto?, y que trataban de hacerlo, todos los esfuerzos eran pocos, porque todo lo mejor para Dios nuestro Señor. Bueno, nos dice Andrés Sansoni, el arte jesuítico guaraní señala para nosotros la culminación de un modo de ser, la cima alcanzada por una civilización de inspiración católica que no volvió a alcanzarse, cima porque fue un periodo en el que el arte del pueblo logró expresar estéticamente un nuevo sentido, logró desocultar y traer a la presencia el sentido trascendente que llenaba sus días y con el que impregnó todos los ámbitos de su cotidianidad. Su arte logró embellecer una vida en comunidad, en torno a Dios y trabajando la tierra. Por eso, qué síntesis, ¿no es cierto?, decir Dios, los hermanos y la naturaleza. Vieron que el pecado original justamente lo que rompe son estas armonías, ¿no? La armonía con Dios, la armonía entre nosotros y la armonía con la naturaleza, ¿no? Bueno, y ahí se entretejió un mundo sumamente armónico. Bueno, nos dice este hombre Sansoni, aquella experiencia, su arte, nuestro patrimonio puede y debe seguir inspirándonos. Él nos constituye culturalmente y está presente de muchos y diversos modos en símbolos institucionalizados como el nombre de nuestra provincia de Misiones, nuestra tierra colorada, en prácticas populares como el rosario colgado al cuello o hasta en ritos sociales más profundos como es el tradicional asado o el tradicional compartir el mate.
Así que miren qué cosas lindas le debemos a este encuentro entre esas culturas, ¿no? Bueno, vieron que el demonio, diablo, viene del verbo diabolein, que significa enemistar, ¿no es cierto? Dividir, separar. Y por eso él siempre quiere poner discordia, ¿no? Y entonces pareciera como que el mundo europeo aplastó el mundo americano y que el mundo americano odió al mundo europeo, y eso no es verdad, ¿no es cierto? Es decir, y nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Porque también nosotros somos parte de esta historia, ¿no es cierto? Y además, para conocer la historia es muy importante conocer las obras de arte, ¿no es cierto? Porque en la obra de arte se ve, ¿no es cierto? Es decir, las personas que hacían estas imágenes no estaban forzadas a hacer cosas al modo en que venían los opresores estos a exigírselas, ¿no es cierto? Sino que encontraban en estas imágenes también ellos un modo de encuentro con Dios, ¿no? Y por eso es tan lindo que nosotros estudiemos esto, ¿no? Se habla tanto de la grieta en la Argentina, ¿no? Y bueno, es por esto, porque el demonio sigue queriendo dividir. Por eso es bueno que nosotros encontremos en nuestra historia signos de comunión. No siempre hemos estado divididos, ¿no es cierto? Pero fíjense, también cuando las cosas iban más o menos bien, ¿no es cierto? Vinieron de afuera y destruyeron toda esa comunión, ese mundo tan lindo que se entretejió, ya les digo, por casi 200 años en nuestro territorio. Así que bueno, les dejo la imagen de San Ignacio de Loyola, estas imágenes jesuíticas guaraníes tan lindas, y les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.